Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula Ego, Personalidad y Esencia. Esta conferencia nos invita a estudiar 3 aspectos que hacen parte de la naturaleza de todos los seres humanos, que nosotros tenemos que aprender a reconocer en nosotros mismos, aprender a diferenciar, en un primer lugar, para descubrir que estamos profundamente dormidos, creyendo ser lo que no somos. En un segundo punto, para descubrir qué es lo que realmente somos, cuál es la realidad que nos caracteriza. Y como tercer punto, descubrir cuál es el trabajo que tenemos que realizar para despertar la conciencia. ¿En qué consiste ese trabajo? ¿Sobre qué aspectos de nosotros tenemos que trabajar? Y cómo llevar a cabo ese trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar con el primer tema, que es el ego. Y nos preguntamos, ¿qué es el ego? ¿Qué es para ustedes el ego? El egoísmo. El egoísmo. La personalidad externa. La personalidad externa. ¿Qué más? A ver. El yo soy. El yo soy. ¿Qué más? Generalmente, cuando hablamos de ego, lo primero que se nos viene a la mente es todo lo negativo de una persona. ¿Sí? La maldad, el egoísmo, los defectos, el orgullo, la codicia, la ira, la agresividad, la violencia, la envidia. Sin embargo, hoy vamos a ver aquí que el ego es algo mucho más profundo, mucho más amplio. No solamente son los defectos y todo lo negativo que envuelve a una persona, sino que el ego viene siendo todo el contenido de la psiquis, ¿sí? Todo ese contenido con el que vivimos completamente identificados y en el que nos encontramos profundamente dormidos, ¿sí? Toda esa información que hemos acumulado a lo largo de la vida en nuestra psicología, que mantiene condicionada, dormida, atrapada nuestra conciencia, y que nos impide percibir la realidad tal y como es, que deforma la realidad. Esotéricamente al ego se le llama envoltura seminal, porque es esa envoltura que envuelve la conciencia y que la mantiene dormida. Entonces, dentro de ese contenido encontramos todas las creencias, los conceptos, la información que hemos recibido a lo largo de todas las cosas, los prejuicios, las ideas que nos hacemos, los hábitos que hemos desarrollado, los deseos, los gustos, los traumas, los temores, los complejos, los defectos y las diferentes formas de ser que nos condicionan, que surgen como resultado del entorno, de las influencias y de las diferentes experiencias que hemos pasado por la vida, ya sean las buenas y las malas. Creencias y conceptos que aceptamos ciegamente sin cuestionar, que recibimos de los medios de comunicación, de la televisión, de una novela, de una película, de las publicidades, acerca de lo que es el amor, de lo que es la vida, de lo que es Dios, de lo que es la felicidad, y en la que nos fundamentamos para vivir, para desenvolvernos. Prejuicios e ideas que nos hacemos de todas las cosas, de las personas, de lo que es una persona de tal color de piel, de tal nacionalidad, de lo que es un latino, de lo que es una persona adinerada, de lo que es una persona estudiada, titulada, profesional, ¿sí? Y cuando vemos a esa persona, entonces la vemos a través de esas ideas, de esos prejuicios. Hábitos, deseos, gustos que hemos desarrollado también por influencias del entorno, como producto de la imitación, de la cultura en la que hemos nacido, de la época en la que nos encontramos, de la moda, etc. Porque todas las personas tenemos unos gustos, unos hábitos diferentes. Una persona puede decir, a mí me gusta el deporte, me gusta el tenis. Otra puede decir, a mí me gusta el fútbol, a mí me gusta leer. A mí me gusta salir a las tardes a tomar un café con mis amigas y hablar, ir un día a un bar, otro día a otro. Pero esas cosas son producto de la imitación. Son hábitos que hemos desarrollado, ¿sí? Gustos que están establecidos. Que a lo mejor si hubiéramos nacido en otra cultura, en otra época, tendríamos otros. También encontramos los traumas, los temores, los complejos, los defectos y las formas de ser que vamos desarrollando a partir de experiencias que vamos viviendo y que quedan arraigados a nuestro ser.
Porque las experiencias buenas que nos causan placer generan el deseo de volver a repetir. Y así es como se cristaliza en nosotros el yo. Por ejemplo, si yo experimento placer al ver televisión, en el ocio, a ver una serie o a jugar a los videojuegos, entonces ese placer que me causa esa actividad genera el deseo de volver a repetir. Y así es como desarrollo el yo de la pereza, que quiere y que busca las ocasiones para que eso se vuelva a repetir. Si yo encuentro gusto al comer, entonces, y placer, entonces está el deseo de volver a repetir. Y así es como se crea el yo de la gula, que está siempre pensando en comida, en qué se puede comprar, en qué se puede cocinar, dónde puede ir, salir a comer, ¿sí? Para volver a experimentar ese placer. Un yo que queda cristalizado en nuestro ser, y eso también es el ego. Si yo experimento placer cuando me visto de tal manera, cuando me maquillo y veo que llamo la atención de las personas, que me admiran por mi imagen, ¿sí? Que me tratan de manera especial, entonces desarrollo el yo de la vanidad, porque encuentro placer en eso. Si yo encuentro gusto cuando gano, cuando obtengo dinero, por ejemplo, entonces desarrollo el yo de la ambición, que siempre quiere más, ¿sí? Si yo experimento placer al comprar, ¿sí? A salir de compras, al desear cosas, la última moda siempre, entonces desarrollo ese yo comprador compulsivo, derrochador. Entonces todas las experiencias nos llevan a cristalizar yoes, que una vez desarrollados se repiten como un patrón, siempre de la misma manera. Y también encontramos las experiencias de dolor, ¿sí? Porque seguramente hemos pasado por experiencias que nos causaron sufrimiento y que generan traumas complejos y formas de ser preventivas para evitar que eso me vuelva a ocurrir. Y así es como se cristalizan el yo de la ira, de la agresividad, de la tiranía, de los celos, de la envidia, el yo tacaño, el yo sumiso, el yo tímido, el yo del odio. Porque si en una situación de mi vida yo me vi amachacada por una persona que se me aprovechó, que me tiranizó, que me explotó, entonces desarrollo como una forma preventiva la ira, la agresividad, la tiranía, para que no me vuelva a pasar eso, ¿sí? Como una forma de hacerme respetar, de que no se me vuelvan a aprovechar. Si yo en una relación de pareja fui engañada, ¿sí? No me respetaron, se aprovecharon de mi nobleza, de mi confianza, entonces desarrollo el yo de los celos, una desconfianza hacia la persona con la que ahora estoy. Y hacia todas las personas, porque esa desconfianza está en mí, entonces siempre voy a ver la posibilidad de que me engañen, de que me mientan, y me vuelvo una persona desconfiada. Si yo pasé en la vida por situaciones en donde se me burlaron en la escuela o donde sea y me hicieron bullying, ¿sí? Y la pasé mal, entonces desarrollo yoes sumisos, tímidos, introvertidos, y puede ser que tenga temor a opinar por esa burla que me han hecho. Defectos que condicionan mi forma de ser. Entonces no me puedo desenvolver abiertamente. Y puedo sentir odio cuando veo personas extrovertidas, ¿sí? que pisan a los demás. Y ese odio queda ahí en mi interior. No me doy cuenta que fue causado por una experiencia. Entonces todos los yoes, todas estas formas de ser que nosotros vamos desarrollando, hacen parte del ego. Es así como lo vamos desarrollando, no solamente las formas de ser, sino también que vamos desarrollando ideas, prejuicios, como hemos visto, conceptos, que condicionan la visión hacia la realidad, porque percibimos y sentimos la realidad a través del ego. No como es, sino como nosotros sentimos que es, a través de toda esa envoltura seminal. O sea que deformamos la realidad, porque si yo tengo unos prejuicios, voy a percibir a las personas a través de esas ideas, ¿sí? Si yo tengo el prejuicio de que una mujer bonita es de tal forma, cuando la vea, ¿sí? Voy a sentir atracción. Pero no conozco a esa persona como es, sino que la estoy viendo a través de mis prejuicios. Si yo tengo el prejuicio de que una persona latina es, ¿sí? una persona inferior, cuando me relacione con un latino, lo voy a sentir así, pero no conozco a esa persona. Solamente la estoy viendo a través de un prejuicio. Y así también vemos a través de las formas de ser que hemos desarrollado. Porque si yo he desarrollado el yo tacaño,
por situaciones de escasez que he tenido en la infancia, voy a sentir siempre que no tengo para gastar, aunque tenga. ¿Sí? Que toda la economía está muy cara, que España está en crisis, ¿sí? Que cómo voy a hacer para vivir los años que me quedan, cuando en realidad no me está pasando nada. Nunca me ha faltado el dinero, pero siento la realidad a través de ese yo tacaño, a través de esa forma de ser que desarrollé. No estoy percibiendo la realidad, si no está pasando nada. Si yo desarrollé el yo ambicioso, que siempre quiere más, que encuentra placer en obtener más, entonces puedo sentir siempre que me falta, y no me está faltando nada, sino que ese yo me hace sentir que siempre puedo obtener más. Entonces siempre voy a sentir esa escasez en mi vida, así lo tenga todo. Si yo desarrollé el yo de los celos, entonces me voy a sentir siempre engañada, insegura, cuando mi pareja puede ser una persona fiel, que no me está engañando, pero yo así lo siento. Y puedo sentirme no amada cuando esa persona me está amando realmente. ¿Por qué? Por esa inseguridad que he cristalizado en mi interior. Entonces podemos ver cómo a través del ego deformamos la realidad y la sentimos así, porque cuando una persona tiene un yo, siente a través de ese yo. Y bueno, y no solamente el ego deforma la realidad, sino que nosotros sentimos y creemos ser el ego. Porque cuando una persona nos pregunta, ¿tú quién eres?, nos describimos a través del ego y decimos, yo soy Paco González. Yo soy español, soy católico, creyente, soy ingeniero, soy del Real Madrid, a mí me gusta el fútbol, me gusta los domingos sentarme a ver el partido, cuando puedo me voy a la cancha, ¿sí? A mí me gusta el rock, ¿sí? Me gusta salir en el coche con el rock, escuchar, ¿sí? Detesto la política, eso sí, no me hablen de política porque tengo unos conceptos terribles de los políticos y no me gusta meterme por ese tema, ¿sí? Me siento inferior, incapaz cuando me comparo con mis compañeros de trabajo, con ciertas personas. Yo soy una persona trabajadora, responsable, me considero buena persona, ¿sí? Buen hijo, buen empleado, buen padre. Soy un poco tímido, eso sí, soy un poco tímido, me cuesta relacionarme con las personas que recién conozco y también le temo al futuro, siempre estoy con ese miedo al futuro, a lo que vendrá, a no tener. También le tengo fobia a las víboras, eso sí. Una vez me pasó una experiencia terrible y he desarrollado ese temor a las víboras. Y también tengo temor a la soledad. No puedo estar solo. Necesito siempre estar con alguien. Nunca estuve solo y por eso le temo a la soledad. Quiero viajar por el mundo, conocer otras culturas, porque considero que ahí está la felicidad. Entonces, todas estas cosas a través de las cuales nosotros nos describimos no son otra cosa que agregados psicológicos, cosas que hemos puesto sobre nosotros mismos y que hacen parte de ese programa que es el ego. ¿Qué dijimos? Creencias, conceptos, prejuicios, formas de ser, traumas complejos que hemos desarrollado a partir de las experiencias del entorno, de la cultura, de las influencias, etc. Porque si esta persona hubiera nacido en otro país, no sería español, tal vez tendría otra religión, también no sería, por supuesto, del Real Madrid, sería de otro equipo de fútbol, o no le gustaría el fútbol, también haría otro deporte, ¿sí? A lo mejor sería político y detestaría el deporte, ¿sí? Entonces todas estas cosas no son la persona, sino son cosas que esa persona puso sobre sí mismas y con las que se identificó, a través de la cual percibe la realidad y que cree ser. Pero como bien dijimos, el ego es agregados psicológicos. El nombre y el apellido no dice nada de la persona. Es un nombre que le escogieron sus padres. Que se llame Paco González o que se llame Pepito Guzmán es exactamente lo mismo. El ser es el mismo, pero con diferente agregado. ¿Sí? ¿Se entiende entonces lo que es el ego? Todo lo que recubre nuestra realidad, pero lo que nosotros creemos ser. Y ese ego con el que nos identificamos nos da la sensación de individualidad, de ser únicos, de ser auténticos,
Porque claro, no todas las personas desarrollan el mismo ego, los mismos gustos, los mismos hábitos, las mismas filosofías de vida. Cada persona se identifica con un ego y cree ser ese ego. Y entonces es el ego lo que nos mantiene divididos y separados a toda la humanidad. Sin embargo, si bien el ego se manifiesta de diferentes formas en el exterior, en la esencia es lo mismo. O sea que el principio del ego es el mismo en todos, un conjunto de agregados psicológicos con los que nosotros nos identificamos y creemos ser, y que nos da esa sensación de individualidad. Pero en el fondo también, a través del ego buscamos todos lo mismo. Buscamos seguridad, confianza, ser alguien, ser aceptados y tener algo con lo que identificarnos para poder decir, yo soy esto, así no lo sea, porque así es como lo sentimos. Bueno, veamos ahora cómo trabaja el ego produciendo lo que es el sueño de la conciencia. Porque el ego tenemos que saber que trabaja de manera automática, a través de una inteligencia de la que nosotros no somos conscientes. O sea que el ego trabaja independientemente a nuestra voluntad. Y todo el tiempo está procesando esa información que hemos puesto sobre nosotros mismos, que hemos incorporado en nuestra psiquis. Es así como todo el tiempo nos la pasamos envueltos en suposiciones, en cálculos, en comparaciones, especulaciones, que giran siempre en torno al beneficio, a la satisfacción y a la protección del yo. O sea que el ego trabaja de manera involuntaria, más allá de nuestra voluntad, siempre para beneficiar, satisfacer y proteger al yo, ya sea al yo de la pereza, a todos los yoes que hemos desarrollado. El yo de la pereza, que busca su satisfacción, su placer, al yo ambicioso, al yo tacaño, al yo de la envidia, al yo del orgullo que quiere destacarse. ¿Sí? El ego todo el tiempo está trabajando para satisfacer, para beneficiar y para proteger a nuestros yoes, a nuestras formas de ser. Y por eso, si nos observamos, vamos a ver que detrás de todo lo que nosotros hacemos y decimos, siempre hay una intención del yo, que nos lleva a actuar de manera egoísta. Porque en todo lo que hacemos, estamos centrados en quién. ¿En quién estamos pensando? En sí mismo, en el yo. Y el ego trabaja para satisfacerlo. Claro, cuando una persona no se conoce a sí misma, no se da cuenta que tiene intenciones detrás de todo lo que hace. Que detrás de lo que hace siempre está beneficiando a un yo, buscando ese beneficio, ese placer, esa satisfacción. Pero a medida que nos vamos conociendo, vamos descubriendo esas intenciones. Y muchas veces nos tenemos que sentar a meditar, para eso es la meditación. Para profundizar y descubrirlo, porque es tan inteligente el ego, tan astuto, que pues nos hace la jugada. Y como decíamos, como trabaja automáticamente más allá de nuestra voluntad, ni siquiera nosotros somos conscientes de las intenciones que tenemos detrás de todo lo que hacemos. Y cuando nos sentamos a meditar nos damos cuenta, mira detrás de esta acción la intención que había del orgullo. Cuando una persona tiene mucho ego, tiene mucha actividad mental, ¿sí? Porque la mente trabaja en función del ego. Justamente para eso, para buscar su beneficio, su satisfacción y su protección. Entonces, más ego tenemos, más yoes tenemos, más agitados mentalmente vivimos, porque todo eso lo está procesando la mente. Y bueno, y por otro lado tenemos que ver que el ego es el origen de la maldad y del sufrimiento, porque mientras nosotros vivamos centrados en sí mismos, no podemos pensar en los demás. No podemos ponernos en el lugar de los demás. Entonces actuamos con intenciones egoístas, somos crueles, somos fríos con los demás, para beneficiarnos simplemente a nosotros mismos. Y no nos damos cuenta en ese momento que el mal que hacemos a los demás es nuestro propio mal. No solamente porque lo que hacemos se nos devuelve, sino porque cuando nosotros vivimos centrados en sí mismos, no podemos ser felices. ¿Sí? Mientras vivamos con esa mente pensando solamente en nosotros. Porque la felicidad
no depende de la realización del ego. Podemos tenerlo todo, podemos encontrarnos por encima de todas las personas con nuestro ego. Y sin embargo no ser felices, porque la felicidad depende de la ausencia del ego, no de su realización. De qué tan libres seamos de esa mente, de esas intenciones egoístas y de ese autocentrado que estamos siempre, protegiéndonos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que la inteligencia del ego, esa inteligencia, esa astucia que tiene, ¿sí? Automática, audaz, que va siempre por detrás con sus intenciones, en realidad es ignorancia. Porque a través del ego buscamos nuestro beneficio, nuestra satisfacción y nuestra protección. Pero en realidad, ¿qué creamos? Nuestro sufrimiento y nuestra infelicidad. Entonces eso no es sabiduría. El ego es inteligente, pero detrás de él está la ignorancia que lo mueve. Y por eso genera nuestro propio sufrimiento. Y la maldad en el mundo, no solamente en nuestra vida, sino que toda la maldad del mundo es un reflejo del ego de las personas, que viven autocentradas y pensando en sí mismas. ¿Sí? Pero bueno, lo bueno de todo esto es que el ego se puede disolver y puede morir. ¿Sí? Así como lo hemos desarrollado y lo hemos creado a partir de las influencias, del entorno y de las diferentes experiencias de la vida, también podemos desinstalarlo y así entonces liberar la conciencia de todo ese agregado psíquico que no nos permite percibir la realidad, que nos condiciona, que genera actividad mental constante, etc. ¿Y cómo vamos a hacer para disolver el ego? Pues el ego se disuelve a través de lo que es el autoconocimiento y la comprensión de nosotros mismos. Si yo me observo durante el día, puedo empezar a descubrir las intenciones que hay detrás de lo que hago, los prejuicios que tengo de las personas, las creencias, los conceptos errados que he desarrollado de la realidad, las diferentes formas de ser que me condicionan, los traumas, los complejos, los temores, la pereza, la ambición, etc. Entonces, ayudados con lo que es la meditación reflexiva, poniéndome a reflexionar, puedo descubrir cómo he desarrollado ese yo, esa forma de ser, esa actitud en mi vida, a partir de qué experiencias. Y así entonces me voy a ir haciendo consciente de todo lo que se ha instalado en mi psicología de manera inconsciente e involuntaria, porque para desarrollar el ego no hicimos nada, simplemente nos fuimos dejando llevar y reaccionamos ante las cosas. Pero ahora para desinstalarlo tenemos que tomar conciencia de cómo se instaló esto, de cómo esto se arraigó a mi carácter, de cómo desarrollé esta creencia, y así es como nos vamos liberando. Pasamos al segundo tema, que es la personalidad. La personalidad viene siendo también parte del ego, ¿sí? Y es esa forma de ser que nosotros desarrollamos para relacionarnos con los demás. La personalidad viene siendo esa imagen que nosotros mostramos a los demás y a través de la cual queremos que los demás nos reconozcan. Con el objetivo siempre de ¿qué? De caer bien, de agradar, de ser aceptado, de causar una buena impresión en la otra persona, de ser incluido, de ser respetado, de ser querido por los demás. ¿Quién no quiere todas esas cosas? Ser incluido, respetado, agradar, que nos incluyan todos. Y para eso desarrollamos una buena imagen de sí mismos, a través de la cual nos mostramos y nos relacionamos con todas las personas. Y dependiendo del entorno en el que nosotros nos desenvolvamos, desarrollamos una personalidad particular, justamente para causar todas estas cosas. Y no con todas las personas somos iguales. Si ustedes se observan, se darán cuenta que van cambiando de personalidad según con la persona con la que se relacionan, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cómo somos en el trabajo? En el trabajo, pues, nos mostramos responsables, cumplidos, eficientes, ¿sí? Con mucha disponibilidad, con amabilidad, ¿sí? Porque justamente queremos causar eso, ser un buen empleado y caer bien y estar por encima de los demás.
Pero cuando estamos en la casa, que ya pues nos conocen un poco más, no tenemos que actuar tanto. ¿Sí? Entonces somos de otra manera. A lo mejor en la casa tenemos una personalidad que se está siempre quejando de todo para obtener otros beneficios. Entonces cuando llega a la casa, ahí sí, ahí le duele todo el cuerpo, ahí se queja del día, del trabajo, de todo, para recibir, ¿sí?, el apapuche ese de los padres o de la abuela o de lo que sea. Entonces tenemos ahí otra personalidad. Pero salimos, damos un pie fuera de la casa y ya somos otros. ¿Sí? Entonces con los amigos tenemos otra personalidad que no tenemos ni en la casa ni en el trabajo. ¿Cómo somos con los amigos? Más Dentro de la casa no hay ego. Hay otro ego. Entonces ahí tenemos otra personalidad, tal vez graciosa, chistosa, queremos agradar a los amigos, queremos ser los graciosos del grupo, ¿sí? Que nos admiren. Entonces ahí otra personalidad es la que se manifiesta. Cuando nos reunimos con otros familiares que no son con los que convivimos, con los tíos, con otros parientes, con los primos, entonces ahí sí, ahí somos morales, ahí también somos educados, ahí somos compinche con los primos, hablamos de tales cosas. La situación cambia. Así entonces como la personalidad nos convierte en grandes actores, porque todo el tiempo estamos actuando para agradar a todas las personas, porque no a todos le agrada la misma personalidad. Y nosotros nos vamos adaptando como el camaleón, dicen por ahí, ¿sí? Que cambia de colores según la ocasión, que se adapta al ambiente en el que se desenvuelve, ¿sí? Y también tenemos que saber que esa personalidad es la máscara del ego, ¿sí? Porque la personalidad viene siendo esa apariencia a través de la cual nosotros disimulamos el ego, lo disfrazamos. ¿Por qué? Pues no podemos dejar salir todas esos yoes que tenemos al exterior, si no se arruinarían las relaciones, imagínense. Entonces, la personalidad nos vuelve consciente o inconscientemente en personas hipócritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca expresamos lo que sentimos y lo que pensamos. Si a todas las personas le diríamos lo que pensamos y lo que sentimos, pues no caeríamos bien a todo el mundo. Sí, nos quedamos sin amigos, arruinamos las relaciones, no sentirían agrado por estar con nosotros, entonces pues desarrollamos esta máscara, y esa personalidad es la que muchas veces no quiere hacer las cosas, pero le piden un favor y no sabe decir que no. Porque no puede quedar mal. Entonces siempre digo sí, aunque en el fondo, detrás de esa máscara, no lo quiero hacer y me estoy quejando, pero a la persona le digo, pero sí, ¿qué problema hay? Sí, si para eso estamos. Esa es la personalidad. Y cuando nosotros pedimos un favor y nos dicen que no, decimos, ¿qué problema hay? Si total no tiene importancia. Y por dentro, ¿qué estamos haciendo? Criticando a esa persona. Nunca le digo que no y le pido algo y me dice que no. Pero la personalidad no dice lo que piensa y lo que siente, sino que con una sonrisa dice, no te hagas problema, seguramente no era importante. Y cuando salimos con los amigos a comer, uno dice, yo pago, no se preocupen. ¿Sí? Deja, yo invito. Y por dentro está el tacaño, que dice, otra vez me tocó. ¿Sí? Claro, pero para quedar bien, en ese momento no somos capaces de decir, bueno, dividamos la cuenta. ¿Sí? No, porque eso nos haría quedar como tacaños, cuando ya lo somos, pero lo estamos disimulando. Ahora muchas personas son más tacañas que con personalidad, entonces se hacen los tontos y no les importa quedar como tacaños, ¿sí? Porque tienen más tacañería que personalidad. Entonces, ¿sí? No les importa quedar mal, ¿sí? Prefieren ahorrarse el dinero. Así es la personalidad. Y es por la personalidad, por esa máscara, que conocemos muy poco de las personas, solamente lo que ellos nos dejan ver, esa fachada, esa imagen, ese disfraz. Pero lo que está detrás, nadie lo conoce. Y si nosotros nos confiamos y queremos ser esa imagen a través de la cual nos desenvolvemos, tampoco nos conocemos a sí mismos y nos autoengañamos. Por eso la personalidad decimos que es un obstáculo para el despertar. Porque cuando nosotros queremos ser esa imagen que tenemos de sí mismos y a través de la cual nos relacionamos, entonces vivimos ocupados en sobresalir en lo exterior. Y vivimos siempre ocupados en la opinión de que los demás tienen de nosotros. ¿Sí? Siempre estresados por agradar, por agradar, por agradar. Y lo que realmente somos
Toda esa realidad interior que nos caracteriza queda ahí cubierta, que ni siquiera nosotros la vemos. Entonces seguimos siendo las mismas personas, pero con el disfraz de la personalidad. Y podemos tener una personalidad muy amorosa, muy espiritual, porque hablamos de cosas espirituales, ¿sí? Porque hablamos de cosas de amor, porque siempre decimos, ay, muero de amor cuando veo un animalito, cuando veo un gato. Pero una cosa es la personalidad amorosa y otra cosa es tener amor en la vida. Una cosa es la personalidad espiritual, que habla de estos temas, y otra cosa es ser espiritual, tener valores espirituales. Por eso decimos que los valores de la personalidad son muy diferentes a las virtudes de la conciencia. Una persona puede decir muero de amor, ¿sí? Y tiene su mascota en la casa muerta de hambre, abandonada, descuidada. Entonces, pues, nos damos cuenta que es un valor de la personalidad, porque no se expresa eso que dice y eso que muestra en los hechos. Y los valores, las virtudes de la conciencia son muy sutiles, no sobresalen al exterior, porque la conciencia a través de sus virtudes y sus cualidades no busca reconocimiento. Entonces por eso siempre pasa por desapercibida, aunque deja sus huellas en las relaciones y en su vida, y solamente las reconoce, esas virtudes, las personas que tienen visión, que tienen conciencia, entonces que pueden reconocer eso sutil de la persona, así no sobresalga al exterior como los valores de la personalidad. Y por otro lado tenemos que ver que esa personalidad es la que nos permite a nosotros y a todas las personas destacarnos en el mundo, ser alguien. Porque ¿cómo son las personas que se destacan en el mundo? ¿Sí? Los famosos, los políticos, los actores, los cantantes, personas que han desarrollado una muy fuerte personalidad, que han construido una fortaleza en torno a sí mismos y entonces se destacan en el mundo y son admirados por todas las personas, porque en este mundo lo que se admira, ¿qué es? La personalidad de las personas. Cuando nosotros vemos un famoso, ay, nos morimos, le pedimos un autógrafo, nos parece algo sensacional estar con esa persona, cuando no la conocemos. Solamente conocemos esa personalidad a través de la cual se demuestra. ¿Sí? Pero ¿qué es esa persona? ¿Cuáles son sus valores? ¿Es lo que demuestra? No. Son personalidades. Y por el contrario, una persona que trabaja en lo interior, un santo, un sabio, son personas desapercibidas, que no llaman la atención de nadie, porque justamente no tienen esa personalidad. Porque no viven ocupados de querer agradar, de la opinión de los demás, porque al contrario, disuelven esa personalidad, porque saben que no son esa imagen. Entonces, a medida que nosotros vamos trabajando sobre sí mismos, a medida que vamos trabajando sobre el ego, esa personalidad también se va disolviendo, porque como bien dijimos, la personalidad hace parte del ego. Y aparte que cuando nosotros nos vamos conociendo y vamos disolviendo el ego, ya no tenemos que disfrazarlo, ¿sí? Ya no tenemos que ocultarlo y ponernos esa máscara de la personalidad, porque no tenemos esos defectos. Entonces podemos ser más libres en las relaciones, más espontáneos, más transparentes, más auténticos. Entonces vamos y comenzamos a ser uno mismo. Claro, muchas veces eso no agrada a las personas, que seamos sinceros, que seamos auténticos y que no nos mostremos a través de tanta pompa, ¿sí? Porque como dijimos, a las personas lo que les gusta es la personalidad de uno. Y cuando uno la va disipando, entonces se va volviendo más simple, más sencillo, ¿sí? Más humilde, y ya no se destaca en el exterior. Pero también nos damos cuenta que nos quitamos esa responsabilidad, ese peso de encima de tener que estar agradando siempre a los demás. Y comenzamos a actuar conscientemente, entonces empezamos a agradar a nuestra propia conciencia, cuando actuamos en base a la verdad. Y que no nos importe la opinión de los demás. Eso viene siendo lo que es la personalidad. Y ahora vamos a ver el último aspecto, que es la esencia. La esencia viene siendo el rasgo más sutil y abstracto de toda nuestra naturaleza. Esa realidad espiritual que nos caracteriza. Porque, como bien ya sabemos,
nuestra realidad está compuesta por cuerpo, alma y espíritu. Un cuerpo en torno al que desarrollamos una personalidad. Un alma en la que se desenvuelve y se manifiesta el ego. Y una esencia, que es la esencia de nuestro ser, lo que realmente somos, esa parte en nosotros que es inmortal, eterna, verdadera, ¿sí? Lo que realmente somos. Y sin embargo, así es nuestra realidad y lo que realmente somos, es la parte que tenemos olvidada, porque vivimos ocupados en los asuntos de la personalidad y del ego, que se manifiestan siempre hacia el exterior. Y por lo mismo es la parte con la que menos nos relacionamos de nosotros mismos, sin tener en cuenta que es de la esencia de donde proviene la verdadera felicidad, la paz, ese bienestar sin motivo, que buscamos afuera en los placeres, pero que en realidad lo tenemos adentro, y que viene justamente, que lo podemos experimentar cuando nos relacionamos con la esencia. Ahora, ¿por qué no nos relacionamos con la esencia? ¿Por qué escapamos de esa relación? Porque vivimos escapando. ¿Por qué no escuchamos la voz de la esencia? La mayoría de las personas no nos relacionamos con la esencia y escapamos de esa relación porque la relación con la esencia nos exige. Nos muestra verdades que muchas veces no queremos ver. ¿Sí? Nos exige eliminar defectos que no queremos eliminar porque queremos seguir experimentando el placer de esos defectos. Entonces, ¿qué hacemos? Escapamos de la esencia y preferimos seguir viviendo, experimentando los placeres que nos da el ego y la personalidad. Así ahí está nuestro sufrimiento. Porque para experimentar la felicidad que nos causa la esencia, ese bienestar sin motivo, tenemos que sacrificar al ego en un momento. Y como no lo queremos sacrificar, entonces ¿a quién sacrificamos? A la relación con nuestra esencia. ¿Sí? La esencia es como la madre que nos dice y nos exige, pero siempre para nuestro bien. Pero uno, ¿qué hace cuando la madre se le viene con esas cosas? No la escucha. Así sabe que lo que le está diciendo es por su bien. Y la dejamos de lado, ¿sí? La callamos. Tú no sabes nada. Pero sabemos que la madre siempre está ahí. Entonces, cuando empezamos a sufrir por el ego, por las cuestiones de la personalidad, ¿a quién vamos? ¿Sí? Ahí está la madre siempre esperando. Así está la esencia. ¿Sí? Somos nosotros los que tenemos que volver a la esencia. La esencia está ahí. Nos dice sutilmente muchas veces lo que tenemos que hacer, no la queremos escuchar, pero cuando la queremos escuchar, ahí está ella y nos vuelve a hablar. Entonces, de esa manera nos empezamos a relacionar cuando tenemos el valor de sacrificar al yo, ¿sí? Cuando tenemos el valor de sacrificar al ego y cuando abrimos tiempo en nuestra vida para observarnos, para calmarnos y escuchar lo que nos dice la conciencia, que es siempre lo que nos conviene. Cuando sacamos tiempo para hacer una meditación, para que sea de la esencia, la conciencia la que nos muestre las intenciones que tenemos detrás de lo que hacemos. Entonces le estamos dando espacio y así nos empezamos a relacionar con esa parte que está en nosotros. La esencia también es esa parte que contempla detrás de la personalidad y el ego y nos permite y nos hace dar cuenta que no somos la personalidad y que tampoco somos el ego. Y entonces nos permite despertar, arrepentirnos de todo lo que vamos descubriendo de sí mismos y producir un verdadero cambio en nuestra vida. Esa esencia, entonces, siendo la parte más sutil de nuestra naturaleza, tiene sus propios propósitos existenciales, que son muy diferentes a los propósitos que traza en nuestra vida el ego y la personalidad, que solamente busca expectativas y metas exteriores. La esencia no le interesa nada de todo eso. La esencia no le interesa llenarse de conceptos espirituales, de ser un maestro espiritual, de destacarse en el exterior. No, la esencia solamente quiere liberarse del ego, rescatar la sabiduría y producir ese despertar. Y por eso de la esencia provienen las inquietudes existenciales, que justamente son llamados al despertar. Eso que desde adentro nos dice que la vida
pues tiene que tener algo más. Que no podemos nacer para trabajar, cobrar una pensión, morir y esto se termina todo. No. La esencia intuitivamente nos llama a recorrer ese camino a través de las inquietudes que van surgiendo en nosotros y que nos llevan a buscar conocimientos para que se nos resuelvan todas esas cosas. Entonces es la misma esencia la que busca, la que reconoce el camino y la que lo recorre con hechos, con obras, porque en la esencia está esa capacidad de hacer, de dejar, de negar, de buscar, de realizar el trabajo para liberarse. Nosotros simplemente tenemos que cooperarle a la esencia. ¿Cómo? Dándole participación en nuestra vida, observando, dejando que ella sea la que nos impacte con las verdades, con los descubrimientos. Nosotros simplemente somos un medio para que la esencia pueda realizar su trabajo en este mundo y rescatar la sabiduría de todo este gran experimento. Entonces, bueno, como conclusión, tenemos un ego, tenemos una personalidad y tenemos una esencia. Si nosotros nos observamos a lo largo del día, podemos ver detrás de todo lo que hacemos y lo que decimos, ¿qué es lo que nos motiva? Si esta acción está siendo motivada por el ego, por alguna intención que está autocentrada, si esta acción está motivada por la personalidad que busca agradar y quedar bien con esta persona, o bien si es impulsada directamente por la esencia, una acción consciente, verdadera, justo, acorde al momento que estoy viviendo. Entonces, si yo me doy cuenta que lo que estoy diciendo, que lo que estoy hablando, que lo que estoy haciendo tiene una intención del ego o de la personalidad, pues abandono esa actividad y dejo que ahí se manifieste mi esencia y que ella sea la que empiece a dirigir mi vida en función del despertar y de la evolución interior, del cambio, de la trascendencia. ¿Todo claro? Muy bien.